Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en México Social del Canal 11. Hoy tengo que agradecer y reconocer la voluntad, el esfuerzo, el espacio que nos da la directora del canal, Renata Arturrent. Se ha dicho mucho, pero hay que volver a decirlo. Nadie puede estar ajeno a quienes viven el dolor inimaginable de perder a alguien querido. Y todos tenemos que hacer mucho más, mucho más. Y en ese sentido agradezco mucho a Fabiola Pensado Barrera, que esté con nosotros, madre de Yosimar, que el 26 de marzo de 2014 inició una vida buscando. Por eso muchas gracias, Fabi, por estar aquí en México Social, y gracias por permitirnos sumarnos a tu esfuerzo y también, por qué no decirlo, a tu enorme dolor, angustia, tristeza que yo comparto. Y hace rato platicábamos por dónde empezar, y la única manera que tengo yo para empezar es cómo se puede vivir buscando. Son casi 11 años de estar buscando. 11 años, son 11 años. Gracias por el espacio, gracias a ti por este espacio que siempre es importante para visibilizarles y para hacerles presentes, para nombrarles. ¿Cómo se puede vivir buscando? Creo que se sobrevive solamente porque desde que los desaparecen a una familia completa, desaparecen muchas cosas de nuestra vida, gustos, cosas que hacíamos, trabajo, salud, desaparecen las ganas incluso a veces de vivir, porque no sé, son una parte, ¿no? de nuestro cuerpo. Entonces, pues ha sido en estos 11 años necesario ir por etapas. Creo que la primera etapa fue de tristeza, enojo, rabia, de incertidumbre, y hay etapas que permanecen, la incertidumbre permanece, ¿no? Pero poco a poco se tiene que decidir cómo vivimos. Y entonces, en ese sentido, dije, tengo que buscar a Josie. No me puedo quedar con los brazos cruzados, y fue necesario irme preparando para esto, y no porque yo quisiera, sino que en el camino van surgiendo cosas que se tiene uno que ir preparando al poner la denuncia, por ejemplo, y al enfrentarse a la revictimización, a la criminalización en las fiscalías, a que no avanza la investigación, y entonces tenemos que prepararnos las mamás para ver cómo sí, ¿no? Si un fiscal te dice esto no se puede, entonces a veces tenemos que conocer y saber y aprender muchas cosas. Y en ese sentido, déjame preguntarte, dinos, o sea, Josie, ese mes, marzo, ¿sí? De hace 11 años, platícanos de Josie. ¿Cuáles son lo que tienes ahorita en la mente de él? O sea, hablamos hace rato de su sonrisa, que es evidente, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo es Josie? Josie es un chico que siempre fue muy tranquilo, muy apegado a mí, siempre muy solidario, con mucho amor para los perros, él siempre muy pacífico, muy... no le gustaba peleas, no le gustaba, él siempre buscaba mediar, él siempre fue muy tranquilo. Él, en cuestión de aprendizaje autodidacta, no le gustaban las tareas, no le gustaba la escuela. Él le interesaba mucho lo que aprendiera, aprenderlo de manera autodidacta. Estaba aprendiendo a tocar guitarra, había adoptado a una perrita que era su hija. Estaba apenas como que saliendo al mundo, porque siempre fue muy protegido, la verdad, muy protegido por mí, un niño, un joven con alma de niño, porque le gustaban las caricaturas, le gustaba a veces cocinar, a veces mientras yo cocinaba y lavaba trastes.
Siempre fue con mucho gusto por la música. En 2014 tenía ¿cuántos años? Tenía 20, acababa de cumplir 20, el 7 de diciembre del 2013 cumplió 20. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué recuerda de sus...? Qué pregunta tan interesante, porque justo él dejó, yo digo que él dejó sus sueños plasmados en una hoja, porque él tenía poquito que tenía una novia, y entonces ellos hicieron un contrato, ellos dicen, de matrimonio, y entonces ahí Josie dice cómo quería que fuera su relación, qué iban a hacer, si se les presentaban problemas, qué iban a tener. Y entonces en ese sentido él decía, yo quiero tener 2 hijos, mi hija, una hija se va a llamar Marian Alexia y mi hijo se va a llamar Diego Maximiliano. Fabi, pero, a ver, platícanos, porque esto sucedió en Jalapa. ¿Vives en Jalapa? Vivo en Jalapa, sí, en Jalapa, Veracruz. Sucedió el 16 de marzo de 2014, en un contexto donde eran policías quienes pues estaban desapareciendo a los jóvenes, ¿no? Los interceptaban en las calles, en los lugares, y pues con el pretexto de revisarlos, había balaceras en ese tiempo. Bueno, ahora no es diferente, pero bueno, era mucho más frecuente. ¿Cómo ha ido evolucionando tu relación con las autoridades? De alguna manera ya nos empezaste a decir la revictimización, la negación. O sea, ¿cómo has visto estos años? Porque bueno, ahora tengo que reconocer que por primera vez veo que el gobierno federal, la presidenta está, o al menos asigna a una responsable y hay reuniones. Eso no había pasado. Más allá de lo que se logre hacer algo real, pero platican estos 11 años, o sea, ¿cuál fue la primera reacción de la autoridad? Me imagino ir a la fiscalía y decir al Ministerio Público, no encuentro a mi hijo, búsquenlo. O sea, ¿cómo fue? Claro, fue ir, denunciar pronto, fue pues recibir, espérenos, sí, estamos haciendo. Después de unos meses después de ir todo el tiempo, cada semana a la fiscalía, no estaba pasando nada en el estado, con un fiscal muy revictimizante también. Y bueno, pues después de un año yo pongo la denuncia federal. Y fue cuando me vengo pues al gobierno federal, ¿no? a pedir a la fiscalía. Y bueno, pues la cosa no ha sido tan diferente, ¿no? También ya llevamos todos estos años, por lo menos 10 años de investigación aquí en lo federal. En cuanto a las reuniones federales que mencionas, no son nuevas. Hemos tenido reuniones con autoridades federales muchas veces. En aquel tiempo el subsecretario de Derechos Humanos era Roberto Campa, y tuvimos muchas reuniones con el subsecretario, ¿no? Sin embargo, pues bueno, siempre ha sido la simulación. No ha sido, estamos trabajando, pero realmente no ha habido una voluntad política real como para que avancen las cosas. Y en este camino de 10 años, te encuentras a otras madres, otras familias, yo diría de todo el país, de todas partes. Este vínculo del dolor, porque es vínculo del dolor, o sea, un encuentro y bueno, la tragedia es que en este país son muchas familias que están buscando a un ser querido. Puede ser un joven o puede ser alguien más grande. Platícanos de esta parte, porque se han encontrado, o sea, de pronto uno se da cuenta, déjame decir algo muy doloroso para todos y para mí, es el 10 de mayo, ¿no? Es una fecha terrible, terrible cuando se está buscando. Y por eso yo he sostenido que pensar el Día de las Madres hay que pensar. Quien busca con una enorme
un enorme amor Mucho amor. al amor de la vida. Pero platícanos de este encuentro con otras madres, otras familias. Claro. Bueno, por mucho tiempo caminé sin saber con quién, hasta que encontré allá en Jalapa un grupo de madres que buscaban. Sin embargo, al venir a Ciudad de México me encontré con otro grupo más grande, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que no estaba yo sola buscando a mi hijo, que había más. Y, y bueno, pues a lo largo de estos años he ido caminando con mamás de diferentes estados, incluso porque he ido a buscar a Josie a diferentes estados, en cárceles, en CEMEFOS, en los psiquiátricos, por muchas partes de la República, y entonces va uno conociendo y haciendo pues estas redes, ¿no?, de apoyo con las mamás que buscan. Déjame hacer un corte. Déjame pedirle a todos que nos puedan ver, ¿no? Ahí está, Josie. Es una cara que tenemos que ver y buscar y sumarnos. No se trata solo de Josie. Es dar cuenta que, por lo menos creo yo, cualquiera que tenga noción de lo que es la vida, tiene que conmoverse, indignarse, reclamar. Por eso hablaremos de eso, pero no hay duda. El Estado es responsable. No estoy diciendo que ellos directamente, aunque seguramente hay autoridades del Estado que pueden participar, pero simplemente el no tener simpatía, la solidaridad, la quiesencia, ha permitido un crimen que sigue y sigue creciendo. Por eso la enorme importancia que México Social, Canal 11, hagamos una denuncia constante. Tenemos que hacer mucho más. Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Fabiola Pensado y estamos haciendo este programa que busca hacer un recuento de la búsqueda permanente y constante hasta que lo encontremos. Yo no tengo dudas que eso es, por eso está aquí Josimar, Josie. Y déjenme decirles algo que algunos pueden pensar que es duro o hasta injusto. Cuando uno dice, fue el Estado, no estoy hablando, o no estoy diciendo que la presidenta, no, estoy diciendo que el Estado debió garantizar la vida de todos, sobre todo de un joven. Y por eso hay una frase que me decía Fabiola, que nadie duerma, que nadie esté tranquilo, porque hay muchos que están desaparecidos. Y en eso preguntarte, yo sé que mucha gente se puede sentir aludido que fue el Estado, pero tú has tenido mucho contacto con el Estado. Sí. Policías, fiscalías, no sé, ¿no? Sí. Dinos, ¿por qué decimos que es el Estado? O sea, desde tu sensación, ¿por qué sientes que sí el Estado debió hacer mucho más, tiene que hacer mucho más? Claro, porque justo lo que decías, es un Estado que tiene que garantizar la seguridad de las personas, de la población, y no lo han hecho en todos estos años, y lejos de no hacerlo, siguen negando el problema que hay. Es el Estado quien ha permitido que esos grupos delincuenciales, que ahora la presidenta, por ejemplo, dice que no son desaparecidos del Estado, puesto que los han desaparecido grupos delincuenciales, y entonces nosotros hemos hecho el análisis muy claro donde vemos que estos grupos no pueden operar solos sin el permiso del Estado, sin el permiso y sin la complicidad de sus corporaciones policíacas, del Ejército, de la Marina, y hay muchísimos casos documentados donde que muestran la participación de estas corporaciones del Estado, y entonces tenemos cuenta clara de que justo es el Estado. Además de eso, es el Estado quien tiene que hacerse cargo de una investigación, y lo que hemos recibido en todos estos años es solo simulación.
ha sido últimamente negación de un problema, incluso cuando el Comité contra las Desapariciones Forzadas viene y hace el análisis que lo hace a partir de las familias, de haber estado trabajando con las familias. Nosotros les aportamos mucha información y entonces hacen el informe y ¿qué hace el Estado? Dice, el comité está mintiendo, ¿no? Resulta que no hay desapariciones forzadas. Claro que sí, por supuesto que sí, a ti como Estado te toca la investigación, te toca la búsqueda y no lo estás haciendo. Te toca garantizar la seguridad, no lo estás haciendo, ¿no? Y entonces estás permitiendo. Y es por eso que nosotros siempre decimos, fue el Estado, aunque el Estado se quiera deslindar, aunque el Estado diga es que no participó precisamente mi corporación de policía, sin embargo sí, en la no investigación, en la negación, ahí está implicado el Estado. Y sin duda hay algo que a los que estamos cercanos a la búsqueda de Yossi, irrita, molesta el silencio, silenciar, como si se puede pedir silencio, se puede pedir no señalar. Eso irrita enormemente. Y hay algo que tú que has estado en esta enorme vivencia desde el dolor. Bueno, todos dicen, y las cifras dicen, que se ha incrementado, que cada vez hay más desaparecidos. Y aparece esta parte muy dura de las fosas, ¿no? Que cada vez que yo que he tenido cercanía con algunos de estos espacios del horror, debe ser terrible cuando alguien dice, aquí hay una fosa. Terrible. ¿Cómo interactúas? ¿Cómo cada vez que alguien te comenta, dijiste que has ido a CEMEFOS, a psiquiátricos, a penitenciarios, o sea, cada uno de estos es un momento de esperanza y además de mucho dolor, porque uno ve cosas. Claro. Entonces, y Veracruz, como todo el país, está también lleno de fosas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera esto? Bueno, primero sí indigna el silencio, porque además quien calla es cómplice, creemos. Entonces hay que siempre nombrarles y siempre tenerles presente. Y luego, en relación a la búsqueda en fosas, yo he participado desde 2016 en la primera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Veracruz. Fue muy fuerte participar en esto. Y bueno, se participa con miedo, con incertidumbre, con dolor. Y poco a poco nos damos cuenta que fuimos dando cuenta que éramos las mamás y las familias quien teníamos que decir que sí había fosas clandestinas y que incluso había fosas clandestinas en panteones de un estado, ¿no? Fosas comunes clandestinas. Sí. Y entonces allá el territorio es de Barrancas y entonces he participado también en la búsqueda en Barrancas, donde justo es que la policía quien los llevaba a la academia de policía y entonces los torturaban ahí y los llevaban a esas barrancas y los tiraban y entonces pues ahí nadie los iba a ir a buscar, de verdad nadie, si no es por el amor que les tenemos a los nuestros y a los que no son nuestros, pero de alguien son, que tuvimos que salir a buscarlos. Hay allá un predio muy grande que se llama La Guapota, en el municipio de Úrsulo Galván, donde se encontraron a un principio 72 fosas. Y bueno, pues ya se ha hecho la exhumación de esas 72 fosas, después el número llegó a 83 y bueno, pues ha sido muy doloroso presenciar ese trabajo de recuperación de estos cuerpos. En cada fosa había desde 1, 3, 5, 6 en cada fosa. Y
yo no termino de acostumbrarme cada vez que al presenciar estas recuperaciones, puesto que siempre hay la posibilidad, ¿no?, de que estén nuestros familiares ahí. Y entonces pero siempre creemos que es importante la vigilancia de las familias, puesto que hemos visto muchas omisiones en los procesos de recuperación y que sin la presencia de las familias, que además trabajamos en un plan de exhumación junto con Fiscalía, estuvimos trabajando con organizaciones CICR, por ejemplo, para ver cómo iba a ser ese plan de intervención, y entonces porque nos dábamos cuenta que en otras fosas había muchas omisiones y que solamente a veces van y recuperan partes de pues restos de huesos largos, ¿no? Me cuesta mucho decir eso, pero así es, y entonces nosotros decimos, claro que no, lo más digno es que se los lleven pues y hagan el análisis de un cuerpo completo, ¿no? Y entonces hemos tenido que ir aprendiendo sobre esos procesos de forenses, ¿no?, que son muy dolorosos, pero que hemos tenido que tomar talleres de antropología física forense para aprendernos los nombres de los huesos, para aprender, además de temas de búsqueda, cómo buscar, dónde buscar, qué herramientas tecnológicas necesitamos, la prospección que necesitamos llevar, cómo debemos prepararnos. En las barrancas ha sido... no es diferente la caminata, porque ahí no se camina, ahí te cuelgas de los árboles, ahí vas a gatas o a sentadillas, ahí las piedras te pueden cruzar y si una te... ya ahí quedaste, si pisas mal, si no te concentras, puedes ir al vacío, ¿no?, al precipicio. Y entonces yo creo que lo que a mí me ha dado mucha fuerza a buscar a Josie es porque siempre le hablo y siempre le digo, Josie, dame fuerza, Josie, no me dejes, Josie, necesito seguir caminando y seguir buscando, porque hay muchas mamás además con más años que yo que no pueden caminar esos terrenos, y que es necesario que las que sí podemos, o bueno, en ese tiempo yo sí podía, hace unos 2 años que se me dificulta más por lesiones físicas debido a la búsqueda. Yo sí me ha dado fuerza. Creo que una vez me preguntó un soldado cuando bajamos una barranca muy difícil que a ellos les costó mucho también, y vieron que yo llegué prácticamente sola, sin su ayuda, porque no me ayudaron ellos. Y entonces me dijo, ¿cómo le hizo, señora? De verdad, no entiendo cómo usted le hizo. Nosotros estamos preparados para esto. Y le dije, no sé. Y luego yo siempre traigo algo de Josie. Y le dije, creo que es el amor a Josie, el amor a mi hijo, es quien me da fuerzas para seguir buscándole en terrenos así tan difíciles, y en esos lugares, en los CEMEFOS, donde pues tenemos que presenciar fotos muy difíciles, pero que tenemos que ser muy fuertes, y tal vez ahí porque necesitamos estar concentradas y rompernos en casa y llorar y gritar y suplicar y pedirle a Dios y aferrarnos a Dios. Y creo que esas son nuestras formas de prepararnos y de seguir, porque al menos yo creo que si no fuera que de la mano de Dios, no haría nada, yo no tendría fuerzas, y de la mano además de mi hijo, y de la fuerza y del amor, yo siempre digo que le tengo un amor inmenso a Josie. Te abrazo. Gracias. Te abrazo y les pido que vean la foto de Josie. Ayudemos, humanos, exijamos. En un país no puede pasar esto, no debe pasar. No puede seguir habiendo tanto dolor contenido. No podemos llegar al 10 de mayo sin pensar en todas las madres que están buscando, o al Día de Muertos, o a todas estas fechas que ya son diferentes, por el dolor, por el enojo, por el reclamo. Y por eso agradezco mucho el espacio que me da Canal 11, que le da a Josie, a su madre, porque si algo tenemos que hacer es indignarnos y seguir buscando. Y seguir buscando, porque es la única manera de evitar que continúe este horror.
abracemos a todas las familias. Y yo te agradezco mucho, Fabi, el que me hayas dejado presentar o sumarme a la búsqueda, sumarnos, Gracias. con la idea de encontrar, pero también con la intención de exigir que no pase, que no vuelva a pasar. Claro. Gracias. Buenas noches a ustedes.